un notable nivel de desarrollo en amplias áreas del actual territorio mexicano para la época de la conquista española. La literatura prehispánica tenía una importante manifestaciones en lengua náhuatl y otras del tronco de la lengua maya. Los mayas desarrollaron una escritura glífica de carácter logosilábico, es decir, que combinaban signos o glifos que representaban un concepto o pensamiento con otros que frenéticamente registraban sílabas, por escribir textos labrados sobre piedras o pintados sobre cerámicas y libros. La literatura mexicana es un conjunto de obras con valor literario, escritas en México por autores mexicanos, tales como Octavio Paz, Carlos Fuente y Juan Rulfo. Un escritor mexicano es una persona que utiliza palabras escritas en varios estilos y técnicas para comunicar ideas. Los escritores mexicanos pueden producir material a través de una serie de géneros de ficción o realismo. Los primeros jeroglíficos fueron diseñados hace 5.000 años. En cambio, los alfabetos fonéticos más antiguos tienen alrededor de 35.000 años. Género literario. Cada una de las clases en que se dividen los textos literarios tienen rasgos característicos cuando se expresan sentimientos. Presentar historias realizadas por personajes en el cual el narrador cuenta la historia. Y otro rasgo es aquel destinado a ser representado ante unos espectadores. De esta manera puede ser canción, cuento, novela, comedia, drama, tragedia, poema, entre otros más. Aquella tarde se colocó junto a la pared de la estancia la mesa que serviría de base para poner la ofrenda de Día de Muertos. Muy temprano por la mañana, doña Chepa, la mamá de David, había ido al mercado en busca de chile seco. Para preparar el mole, había comprado un guajolote grande que alcanzara para toda la familia que iba a reunirse en aquella noche. Compró también cacahuate y cacao para preparar atole, maíz para tamales y hojas de plátano y maíz para envolverlos. Compró mezcal y cigarros, también frutas, velas, flores y papel picado para adornar la ofrenda. Era 2 de noviembre y se esperaba la visita de los muertos. Había que darles el merecido recibimiento, porque a las almas de los muertos, según las viejas costumbres, se les veneraba y se les ofrendaba, porque ellas eran intercesoras entre los seres vivos y los dioses. Doña Chepa había ido al cementerio aquella mañana, acompañada del abuelo, que con palabras dulces y sabias había pedido una disculpa a los muertos por interrumpir su tranquilidad, y los había invitado a disfrutar el aroma y el sabor de la ofrenda, mostrándole el camino hacia la casa al quemar incienso, preveniendo con ello que quizás habían olvidado el camino de llegada. Durante toda la tarde, David había observado cuidadosamente los movimientos de su mamá y por la noche se había decidido a poner también la ofrenda a su gatita, enterrada en el jardín. Así que llamó a Miguel, su nuevo amigo, y se quedaron de acuerdo en encontrarse a las 8 en punto para dirigirse al colorín. Miguel había crecido en la ciudad y tenía miedo a los muertos, cosa que a David le daba mucha risa. Eso era la oportunidad para curarlo, pensó. Se aceptó, satisfecho, y se apresuró a llegar junto a él para quedar los dos con las piernas colgando y ambos lados de la rama. ¡Listo!, dijo al fin. A partir de un instante, solo quedaba esperar. En medio de las sombras, los ojos de los niños estaban en espera del menor movimiento que pudiera revelarse la presencia del espíritu de Vicenta. En la charola, varias damas, y los niños terminando de beber la leche y se veían satisfechos. Los brazos cortos de Miguel y de David pegaban a la rama y la rugosa corteza del colorín recibía tímidamente el abrazo. De vez en cuando, ante la incertidumbre de lo que podría ocurrir, un estremecimiento sacudía a Miguel y un calambre helado parecía ascender por su espalda, pero aquel titubeo no duraba más de un instante y poco después Miguel recuperaba el aliento y afirmaba a seguir adelante. Perdido entre las ramas de un arbusto pudo escucharse un maullido. Miguel señaló con mano temblorosa el lugar y poco después perdió la fuerza para sujetar
y vino después un golpe sordo que dejó a su paso agitación. Miguel había caído del árbol y su cuerpo yacía lastimado de la raíz del colorín. La confusión hizo a David seguir en su camino a su amigo. Un minuto después había caído también para quedar tendido junto a él, con las rodillas raspadas y llenas de tierra. Las frases incomprensibles y rítmicas se iban sucediendo una a otra hasta formar un canto milenario que parecía despertar en los niños un recuerdo olvidado. Poco después había surgido en ellos el deseo de danzar en círculos, como lo hacían las tribus de Mesoamérica en el principio de los tiempos. Así hasta que los condujo a parajes internos desconocidos para ellos. Ya fuera de la tierra, el sol irradiaba sus cálidos y luminosos rayos, igual que siempre. El campo extendía su velador cubriendo por completo el hermoso paisaje, en el centro del cual se dibujó de pronto, entre prodigiosos reflejos, la sutil figura de una preciosa escalera de caracol. Esa es la puerta por donde entran los médicos para curar, reveló Kip. ¡Alerta! Es la prueba final. El muchacho miró fijamente la puerta, pareció ponerse después en tensión extrema antes de advertir. Pon mucha atención, tenemos que pasar esa puerta encogidos, como si fuéramos bebés que van a nacer. Tiene que ser de inmediato o la puerta se cerrará. Ten cuidado, si llegara a tocarnos moriríamos irremediablemente. Es tradición mexicana honrar a los muertos el día 2 de noviembre. Esta celebración se une con los que se han ido y amamos, esperando que nos visiten y teniéndolos y permitiendo que se queden en una reunión de vivos muertos que nos hace recordar nuestras raíces, nuestros antepasados y así como ellos, nosotros seguimos guardando esa tradición. En nuestro país, el culto a los muertos es muy antiguo. Los sabios que exploraron tumbas prehispánicas encontraron unas que son muy sencillas y otras ricas y cuantosas, pero en todas ellas se encontraron objetos personales del difunto. En esta época se pensaba que podrían ir a diferentes regiones. Los guerreros y las mujeres que murieron en el parto iban a acompañar al sol. Los que morían ahogados llegaban al Tlalocan o paraíso de Tlaloc, y los que morían de muerte natural tenían que recorrer un largo camino lleno de peligros hasta llegar a Miotlán. Los misioneros que llegan a la Nueva España después de la conquista difunden la creencia cristiana que aquel que se porta bien se va al cielo y aquel que se porta mal se va al infierno. Así como los mexicas tenían 2 fechas para rendir culto a los muertos, la Iglesia Católica eligió los días 1 y 2 de noviembre para honrar a los difuntos. Existe la creencia de que ese día los difuntos obtienen permiso para visitar a sus seres queridos que aún viven, los cuales preparan para recibirlos, adornando las tumbas y preparando altares con comida, bebidas, objetos simbólicos y prelectos del difunto. Y así, entre risa y llanto, el mexicano honra a su difunto, burlándose de la muerte, a la que llaman la calaca, la llorona, la pelona, tía de las muchachas, la huesuda, la tilica y la flaca. Si vas a colocar uno, no se te olviden que no debe de faltar los representantes de los 4 elementos de la naturaleza. Tierra, representada por sus frutos. Viento, por algo que se mueve como el papel de China picado. Agua, un vaso de agua para que además las ánimas del purgatorio calmen su sed. Fuego, una vela o veladora por cada persona que se recuerda. Además, sal que purifica, copal para que las ánimas se guíen por el olfato. Flores en pasuchi, que se regará desde la puerta hasta el altar para indicar el camino a los niños. Amemos el modo mexicano de sentir y juzgar la vida. Amemos a los que han forjado la patria, una patria que nos duele y nos llena de orgullo al mismo tiempo. A lo largo de la historia, nuestro país ha enriquecido la cultura universal gracias a diversos ámbitos, desde las plantas y animales originarios de su territorio, hasta sus expresiones culturales. Cada uno de estos valores nacionales te permiten gritar con alegría: ¡Viva México! ¡Viva! No olviden leer por lo menos 20 minutos diarios. Existen varios diversos temas que pueden interesar. Leer es muy importante.
Crea tu propia aventura. ¿Quieran comentar algo con sus papás, sus alumnos? No, estoy impactado, digo, es un trabajo muy arduo, muy bueno.